Vamos a hablar ahora de las estancias infantiles. El PAN aquí en la Ciudad de México invitó al gobierno local y a las alcaldías a asumir el manejo de este programa en la capital. Estos son los detalles. El presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, Andrés Atay de Rubiolo, llamó al gobierno de la Ciudad de México a asumir la operación de las estancias infantiles. Esto tras la decisión del gobierno federal a retirarle su apoyo. En la Ciudad de México tenemos 477 estancias infantiles que benefician a más de 16,000 niños que habitan en esta ciudad capital. Y por lo tanto, es un programa que ayuda y beneficia a más de 16,000 familias. Invitó a las otras demarcaciones en la capital a que también asuman el programa. A través de nuestras concejalas y concejales solicitaremos de manera formal en sesión de consejo de cada una de las 16 demarcaciones territoriales, quitando Benito Juárez porque nosotros ya lo adoptamos, el que también las alcaldesas y los alcaldes asuman administrativa y financieramente el programa de estancias infantiles. Reiteró que su grupo parlamentario no está de acuerdo con la corrupción, la cual no solamente tiene que señalarse, sino que también tiene que castigarse, pero sin afectar a las familias beneficiadas con las estancias infantiles en la Ciudad de México. Con imágenes de Javier Martínez, Mariana Sánchez, 21 Noticias.